FM Zapucay 93.1 presenta su próximo programa. Muy divertida la canción. Hola, buenas noches, bienvenidos a la última hora vespertina. Soy Isidro Villatoro Velasco, licenciado en la Universidad de Málaga, la Facultad de Filosofía y Letras, miembro de número del Instituto de Investigaciones Científicas y Culturales de Corrientes. Hoy es 18 de junio, vamos a hablar de un matemático y poeta persa medieval, de nuevos temas surgidos en el encuentro, ¿no?, entre el derecho y la religión, de otro misterio que traemos esta semana aquí y, bueno, nuestras efemérides. Vamos a presentar primero, porque, a ver, hemos estado oyendo a la célebre Rafaela Carrà con su tema Amor todo... ¿Cómo era? Amor todo es empezar, ¿no? Uno de sus grandes éxitos, o sea, en el amor todo es empezar, uno de sus grandes éxitos, nacida en 1943, nos dejó en 2021, una mujer que irradiaba alegría, felicidad, precisamente se llevaba un año con Paul McCartney, Paul McCartney también es el cumpleaños de Eloy, miembro de los célebres Beatles. Hoy cumple el señor de Liverpool 84 años. En el amor todo es empezar. Empiecen entonces, irradien alegría. Si tienen familia, alumbren. Si no la tienen, busquen. El amor es parte de nuestro crecimiento personal. No lo olviden. Como diría Bertín Osborne en otra famosa canción o tema, es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Bueno, y ahí empezamos hoy con el concurso. Tenemos un concurso, como digo yo, es un librito, el librito del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. No sé si lo verán ahí en la pantalla. Bueno, ahí está. Es una donación de la Asociación Hispanoamericana de Especialistas en la Edad Media. Y ustedes lo que tienen que hacer para ganar, porque solamente hay un libro, entonces el primero que envíe un mensaje al 3794 14 7726 con la respuesta, obviamente, no diciendo hola. El número es el 3794 14 7726 a la respuesta de una pregunta trifásica. Pues no, tendrá el librito, se comunican por ahí y ya está. Bien, la pregunta es así, dice esto, ¿no? Hay una ciudad que en 1845, una ciudad, digamos que era ecuatoriana, en 1845 se va a rebelar contra el general Juan José Flores. Bueno, entonces ustedes tienen que buscar esa ciudad. Bueno, en esa ciudad, 23 años antes del 1845, se van a reunir una serie de personajes históricos muy importantes, y resulta que uno de ellos va a enviudar con 20 años. O sea, a los 20 años se va a quedar viudo, y lo que necesitamos nosotros que ustedes envíen al 3794 14 7726 es el nombre completo de la mujer con la que estuvo casado este señor. Es una pregunta trifásica, pero bueno, es un librito, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que ustedes ya saben de qué va. Bien, hoy en mi tierra, en Málaga, en España, es el Día de los Santos Mártires, y a nivel mundial también, ¿no? Sería el día de Santa Paula y San Ciríaco, que eran unos chicos hispanoromanos del siglo IV después de Cristo, claro, porque si no, no serían mártires de cristianos, ¿no? Fallecidos en Málaga en el 303, el 18 de junio. Eran jóvenes y, bueno, pertenecían a la comunidad presidida por justamente el obispo San Patricio, y, bueno, fueron apresados por la décima persecución, esta que organizaron Diocleciano y Maximiano, y llegaron a sufrir dolorosos tormentos para que renunciaran a su fe y adorasen a las divinidades paganas romanas de la época, ¿no?
serán condenados a muerte, lapidados, atados a un árbol. Y bueno, eso todo ocurrió al pie del río de la ciudad. Y esa zona hoy se conoce como Paseo de Martiricos. Y bueno, al que sea aficionado al fútbol sabrá que ahí justo está el estadio de la Rosaleda, ¿no? El estadio del Fútbol Club Malagueño. Cuando murieron, empezó a llover tanto que no pudieron quemar sus cuerpos, que era lo que querían los... Que tengan en cuenta que, por lo menos la iglesia primitiva, no era lo común incinerar a las personas. Los cristianos de Málaga los sepultaron y de ahí hasta el siglo XI fueron venerados en toda la provincia romana de la Bética. La Bética es prácticamente casi Andalucía. Y los reyes católicos van a consagrar una de las 4 parroquias cuando conquistan la ciudad, fundacionales, tras la toma en la Guerra de Granada en 1487, nombrándolos a los 2 patronos de la ciudad de Málaga, y ya en 1490, incluyéndolos en el escudo de la ciudad 4 años después. Bien, entonces, ahora vamos a pasar al primer asunto que nos trae aquí, que sería el matemático, astrónomo, poeta persa, o parsi, Omar Khayyam. Su nombre realmente, bueno, ustedes ya saben, porque casi todo el mundo cuando estudia historia se encuentra con que, por ejemplo, Juan José de Urquiza no se llamaba Juan José de Urquiza, sino se llamaba, no sé, tenía como 3 nombres más y un apellido más y no sé qué. Bueno, pues así es el caso, ¿no? Este señor se llamaba Giyati al-Din al-Fat Umar, que de ahí viene Omar, Ibn Ibrahim, o sea que era hijo de Abraham, al-Nisaburi, significa que nació en la ciudad de Nishapur, al-Khayyam. Bueno, todo ese nombre se resume en español, para Occidente es Omar Khayyam. También lo pueden encontrar con K y H, pero la K y H en francés es J. Nació en 1048 y falleció en 1131. También era filósofo, considerado una de las mentes más brillantes del siglo de oro del Islam y uno de los grandes polímatas de la historia. Polímata significa que era un sabio entre sabios, o sea, sabía muchas cosas de todo. Eso es un polímata. Hoy es mundialmente conocido por su poesía, fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Pero en su vida fue reconocido por contribuciones matemáticas y astronómicas también. Ahí escribe entonces el Tratado sobre la demostración de problemas de álgebra, donde va a desarrollar modelos geométricos para resolver ecuaciones cúbicas. Además va a ayudar a reformar el calendario persa, que a eso se le llamó la reforma Jalali, que fue incluso más preciso que el calendario gregoriano adoptado siglos después por Europa. Los Rubaiyat, que es su obra poética, o sea, en su idioma, Rubai significa cuartetos, entonces son unos poemas de 4 versos preciosos, y claro, el conjunto se llama Rubaiyat. Podríamos decir que son filosóficos, escépticos también, hedonitas. Son breves poemas donde el hombre reflexiona sobre la fugacidad de la vida, el destino, su incertidumbre, el paso del tiempo y también el placer del momento presente. Por ejemplo, yo recuerdo uno, que a lo mejor hay algunos que no le pueda gustar pero bueno, él se dirige a Dios y le dice: Señor, si castigas con mal el mal que yo hago, dime cuál es la diferencia entre tú y yo. Fíjese qué profundo y qué extraño. Bueno, desconocido en Occidente hasta que un señor llamado Edward Fitzgerald va a publicar en 1859 una traducción, la verdad que un poco libre, del original parsi, y esto lo va a convertir en el libro más leído del siglo XIX y también del siglo XX. Logra transmitir con una traducción prácticamente con un espíritu esencial su melancolía de esos cuartetos de Khayyam, ¿no? Como legado es una de las figuras más completas del pensamiento medieval islámico, como ya dijimos.
sus aportes matemáticos serán estudiados en Europa en la Edad Media y en el Renacimiento también, mientras que su poesía sigue siendo leída y reinterpretada hasta hoy. En Irán, por ejemplo, se considera símbolo nacional de sabiduría y libertad de pensamiento, y cada año el 28 de mayo, que es su fecha, o sea, la fecha en que nace, que justamente es la mía también, tienen el Día Nacional de Omar Khayyam en su ciudad natal de Nishapur, donde está su tumba, que es uno de los lugares más visitados del país. Y aquí tenemos que dar un anuncio. Bien, hay libros que no solo cuentan una historia, la vuelven a poner en movimiento. Las crónicas de Sinbad, corresponsal del Standard, del autor Gustavo Miguel Sorg, rescata una voz olvidada de la guerra de la Triple Alianza y nos permite observar este conflicto desde una perspectiva tan cercana como sorprendente. A medio camino entre investigación histórica, la crónica periodística y el relato de viajes, este texto reúne justamente eso, ¿no? Textos inéditos de un corresponsal que recorre hospitales, campamentos, campos de batalla, puertos del litoral, registrando con una mirada aguda la vida cotidiana de soldados, civiles, comerciantes y mujeres que acompañaron a los ejércitos. Si les interesa la historia de nuestra región o simplemente descubrir una obra singular donde se cruzan, digamos, la literatura, el periodismo y la investigación histórica, les recomendamos esta novedad de Editorial Contexto, Las crónicas de Sinbad, corresponsal de Standard, de Gustavo Miguel Sorg, y pueden encontrarla en el local Librería Contexto, en 9 de julio al 1029 en Corrientes Capital, y también existe un WhatsApp por si quieren ustedes pedir información ahí, 3794-111-804, o también pueden ver en la web libreriacontexto.com.ar, y esta librería está abierta de lunes a viernes de 8 a 1, de 5 a 9, y los sábados solo por la mañana de 8 y media a 1. Bueno, entonces ahí lo que nos tocaría es justamente hablar sobre un caso. Porque ustedes ya saben que aquí traemos casos de religión, con el conflicto que hay siempre armado con el derecho, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre esto. Empezaremos entonces justo con un caso argentino. Primero vamos a hablar de uno local y después parece esto un partido de fútbol, ¿no? El local y el... Bueno, entonces vamos a hablar sobre León Ferrari y el caso suyo de la civilización occidental y cristiana, ¿no? Bueno, sin duda es el caso más famoso, representativo en Argentina sobre el conflicto entre libertad artística y libertad de expresión también o en contra de los sentimientos religiosos de otra parte de la comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en 1965, este artista plástico, que es León Ferrari, que había nacido en 1920, o sea, ahí ya está en un entorno de los años de 45 años, va a fallecer en el 2013, es bonaerense, va a presentar la obra La civilización occidental y cristiana en el Instituto de Tela. Hasta ahí, bien. Solo que un Cristo crucificado sobre un avión de combate estadounidense, en concreto un bombardero F-105, y bueno, va a ir ahí el contexto suyo sería que está criticando la guerra de Vietnam y el uso de la religión, todo unido, ¿no? Como justificación de la violencia occidental, y el avión encima llevaba bombas y misiles, o sea, estaba completo. La Iglesia Católica va a reaccionar duramente en esta ocasión, estamos hablando de 1965, la obra va a ser censurada y retirada de la exposición. Ya después, en 2004, la va a volver a exponer esta obra en el Centro Cultural Recoleta. Ahí va a generar otra vez reacción fuerte de grupos católicos que lo señalan como blasfemo, ofensivo, y él era justamente de una generación de artistas que en los años 60 cuestionaban al poder político y a las instituciones tradicionales, incluso a la Iglesia. Y esta denuncia de la alianza entre cristianismo occidental y violencia imperialista
no ataca en realidad a Jesús como persona, sino el uso político e ideológico que se hace de su imagen para justificar la guerra y la dominación. Entonces ya en 2004 existieron de protestas, misas de agravio, pedidos de censura, denuncias judiciales por vilipendio a los cultos religiosos, que eso se encontraba en un artículo que existía en el Código Penal, hoy ya no está. Entonces, de nuevo, el caso se va a instalar en la agenda pública. Va a generar importante debate sobre límites de la libertad de expresión, pero ahí no es retirada. Ahí el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tenía exactamente la gestión de Aníbal Ibarra, va a defender la exhibición en nombre de la libertad artística. Según el tema del marco legal, según también una serie de cuestiones de fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí, vamos a ver, aquí hay que contestarse al menos 3-4 preguntas. ¿Puede el arte ofender el sentimiento religioso en este caso? Bueno, una parte de la población diría que sí y que debe ser limitado. Y otra parte de la población diría que también, que sí, pero que eso forma parte de la libertad de expresión. Por otro lado, podemos preguntarnos también quién decide qué es ofensivo, ¿no? O sea, hasta qué punto, quién es la persona o la institución que puede decir esto. Bueno, la mayoría o las instituciones religiosas sería por el lado de la censura, y por el lado en pro de esto sería que el artista sería el que decide si eso es ofensivo o no, y el contexto de la obra. Otra pregunta a hacerse sería, ¿el Estado debe proteger la religión? Bueno, sí, como bien jurídico tiene que protegerlo. Pero la parte en pro de lo que sería la libertad de expresión diría que no, que el Estado debe ser solo laico y neutral. Bueno, y ahí tienen sus cosas, ¿no? La resolución fue a través de la Constitución Nacional, se abogó por ellos, ¿no? Se apeló al artículo 14 y 19, que ya saben ustedes que habla sobre la libertad de expresión y la libertad artística, pero eso no deja que, hubiese una tensión entre el derecho, y que existe un derecho, entre el derecho a la libertad de expresión artística y también la protección de los sentimientos religiosos de las personas. Es algo que hay que sopesar siempre, ¿no? Bueno. Entonces ahora tenemos el segundo caso, que va de lo mismo, o sea, el mismo problema que... Pero este segundo caso sería en un país europeo. Entonces ahí elegí, yo creo que el caso más difícil, el caso más emblemático, y la verdad que fue una especie de bomba, ¿no? El caso Charlie Hebdo, por el tema de unas caricaturas de Mahoma, que esto ocurrió en Francia en 2015. Pero bueno, ahí fue, digamos, cuando ocurrieron los hechos peores, ¿no? Es uno de los casos más importantes, dramáticos de los últimos decenios en Occidente, sobre el conflicto entre la libertad de expresión y el de la libertad religiosa. Entonces, Charlie Hebdo es una revista satírica francesa de izquierdas, fundada en 1970. Se caracteriza porque tiene un humor irreverente, provocador, a veces incluso ofensivo, que critica a derechas, a la derecha política, también a la religión, sobre todo al catolicismo, y desde aproximadamente los años 2000 al Islam también. En Francia hay una larga tradición de satírica política y anticlerical, y está protegida por una fuerte cultura de laicidad y también de libertad de expresión. Tengan en cuenta que Francia es la cuna de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando desde 1789 prácticamente ocurren estas cosas o similares. Entre 2005 y 2012 va a publicar
varias caricaturas de profetas del Islam, algunas provocativas, por ejemplo, Mahoma de forma obscena o con una bomba en el turbante, imagínense. Y entonces, bueno, eso va a generar, entre 2005 y 2012, va a generar un clima de protestas en la comunidad musulmana de Francia y también del mundo, amenazas de muerte contra una serie de dibujantes. En 2011 la sede va a sufrir un incendio al publicar una edición especial llamada, claro, hicieron un juego de palabras, imagínense, la revista se llama Charlie Hebdo y estos hicieron una edición especial que se llamaba Sharia Hebdo. Ya saben ustedes que Sharia sería la ley musulmana, ¿no? El director de la revista, Charbonnier, se negó a autocensurarse, señalando que la sátira religiosa forma parte de la tradición francesa de libertad de expresión. O sea, esto lo tenían claro. Lo que no tienen claro siempre va a ocurrir esto, que hay que saber con quién medirse. O sea, ¿ustedes saben por qué en Vietnam perdieron los Estados Unidos? Pues perdieron porque una idea no se puede matar con una bala. Por eso perdieron. Bueno, pues esto es prácticamente por el estilo. Va a ocurrir, ocurrió un atentado tremendo el 7 de enero de 2015. Esto lo pueden ustedes buscar en YouTube y verán qué barbaridad. 2 hermanos yihadistas, o sea, ustedes ya saben, cuando digo hermanos no me refiero que son hermanos de una agrupación, sino que eran hermanos, ¿vale? O sea, uno se llamaba Said, el otro Sherif, de apellido Kuichi, vinculados a Al-Qaeda, la Al-Qaeda de la península arábiga. Ustedes ya conocen a Bin Laden, ¿no? Les debe de sonar. Y estos van a irrumpir armados en la redacción de la revista en París y el resultado va a ser asombroso. 12 personas asesinadas, entre ellos varios dibujantes importantes conocidos por sus firmas, ¿no? Como Cabu, Char, Honoré y también Bolinsky. Va a haber 11 heridos también. Y los atacantes tuvieron que ser abatidos por la policía porque no se iban a entregar 2 días después. Las reacciones a este atentado, bueno, la solidaridad, o sea, una solidaridad sin precedentes en Francia y también en el mundo. Para el 11 de enero, y esto ocurrió el 7 de 2015, París, tiene una gran manifestación, y tanto que casi llegan a los 4 millones de personas en esa manifestación, con un eslogan denominado Je suis Charlie, o sea, yo soy la revista esta. Pero también se alzaron voces críticas, ¿no? O sea, la revista no podía ser irresponsable por las publicaciones de las caricaturas, o sea, tenía que tener una cierta responsabilidad. Si la sátira contra el Islam contribuía al estigma de la comunidad musulmana en Francia, esto tenía que haberse, digamos, visto desde lejos. Y es más, yo ya les digo que esto se vería de lejos, yo ya lo veía. Los límites entre la libertad de expresión y el respeto por las minorías religiosas no estuvo presente. Bueno, y en el marco legal francés, que es a lo que también vamos ahora, ¿no? Resulta que la legislación protege la libertad de expresión en Europa, sobre todo la sátira y la crítica religiosa. Existe como principio constitucional fundamentado en la laicidad. Las leyes francesas prohíben el discurso de odio por otro lado, ¿no? O sea, es una cosa contradictoria en ese sentido. ¿Por qué? Porque el discurso del odio, digamos, el que está bien denominado así, no ridiculeces que oigo por ahí, sino el real discurso de odio, que es la incitación al odio racial, al odio religioso, al odio de origen, ese. Pero, bueno, protege la crítica y a la sátira de ideas religiosas. No existe en Francia delito de blasfemia,
A diferencia de otros países europeos que lo han tenido hasta hace muy poco, el Estado francés defendió públicamente el derecho de la revista Charlie Hebdo a publicar caricaturas, pero condenó el atentado. Entonces esto está bien, está mal, bueno, eso ya lo juzgará la historia. Y nos tenemos que hacer las mismas preguntas con el tema de fondo que hay aquí, ¿no? ¿Se puede satirizar a las religiones? Bueno, por un lado, les van a decir que sí, que forma parte de la libre expresión, pero en contra de esto dependería del contexto y del poder a quien se critica. O sea, ustedes pueden hablar bien, mal, pero ustedes tienen que hacer responsables de lo que dicen también. Bueno, el número 2 de preguntas sería: ¿las caricaturas ofenden solo a los extremistas? Bueno, y esto se refiere a la revista, ¿no? No ofenden porque también ofendían no solo a estos, sino también a los musulmanes moderados. Y en contra de esto, ofender no justifica la violencia, pero sí genera responsabilidades. Y la revista es islamófoba, Charlie Hebdo. Bueno, en pro tenemos que era igual de crítica con todas las religiones, y es verdad, salían ahí cada cosa. O sea, el Papa, tenían ustedes que haber visto los dibujos que tenían, ¿no? Algunos dibujos, dice la parte contraria, refuerzan estereotipos sobre el Islam, y claro, eso sí que es cierto que que puede generar o mover algo el odio, ¿no? Y por último, el Estado debe proteger los sentimientos religiosos. Bueno, en pro de la libertad, bueno, hay personas, la mitad por lo menos, le dirá que no, que el Estado debe proteger la libre o la libertad de expresión. Y bueno, en el bando contrario, algunos dibujos, o sea, sobre el Islam, pues son un poquito extremos. Debería equilibrarse ambos derechos. Bueno, yo diría que sí, que debería, no solamente debería de equilibrarse, sino deberían de medir, sopesar, estimar qué puede ocurrir con tal cosa o qué puede ocurrir con tal otra. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar sobre un caso real misterioso que a mí la verdad que me puso los pelos de punta, así que les voy a contar. Pero si ustedes van a tener pesadillas, bueno, eso ya es responsabilidad suya. El caso de Pam Reynolds de 1991, uno más de los casos de experiencia cercana a la muerte, que se llama ECM en los círculos de estas cosas, ¿no? Puede ser que sea uno de los más estudiados y además es de difícil de explicar, por lo menos de manera convencional. Pam Reynolds, o sea, Pamela, ¿no? Era una mujer estadounidense de 35 años y en 1991 no le quedó más remedio que someterse a una cirugía cerebral extremadamente peligrosa, que es una que se hace para extirpar un aneurisma gigante en la base cerebral. El procedimiento pues se le llama paro circulatorio hipotérmico, que consiste en bajar la temperatura corporal hasta 15 grados y medio, no puede ser más ni menos. Le detienen el corazón y también la respiración. Le drenan toda la sangre del cerebro. Y en ese estado, según los médicos, no hay actividad cerebral posible. Bien, los ojos de esta mujer estaban tapados con cinta quirúrgica y además tenía auriculares que emitían unos fuertes clics aquí en sus oídos para medir también su actividad cerebral. Entonces, según el protocolo médico, Pam estaba clínicamente muerta en ese periodo y ahí es cuando le hacen estas cosas, ¿no? La operación. Pero lo curioso es lo que relata Pam al despertar de la cirugía. Miren ustedes, esto es de verdad increíble. Describe con sorprendente detalle lo que había pasado mientras ella estaba muerta. Dice: salí flotando de mi cuerpo, me quedé flotando cerca del techo, mirando hacia abajo.
desde donde podía ver todo lo que pasaba en la sala de operaciones. Y aquí es donde vienen las cosas. Primero, describió con precisión instrumentos quirúrgicos que nunca había visto antes, incluyendo una sierra especial que usaron para abrir el cráneo, que tenía una forma muy particular y que ella no había visto en su vida. Repitió conversaciones textuales que tuvieron los médicos y enfermeras en la operación, y escuchó a alguien decir que sus venas eran demasiado pequeñas para la cánula que tenían que usar. Y todo esto luego fue verificado por el equipo médico que, bueno, confirmó que Pam describe correctamente lo que pasó, pero no se explican cómo lo sabe. Y eso es lo más misterioso. Después de terminar la operación, ¿no? Pam cuenta que fue atraída, o sea, cuando es atraída hacia una luz muy brillante. Esto ya es paranormal, ¿no? Una luz muy brillante, y ahí se va a encontrar con varios familiares fallecidos, un tío suyo, su abuela, y lo más raro todavía, uno de sus parientes, un tío al que apenas conocía, se le va a acercar y le dice que tenía que volver porque aún no era su momento. Pero ella, Pam, no quería regresar. Entonces su tío le va a contestar algo, porque ella le dice que no, algo que no va a olvidar nunca. No tienes elección, tienes cosas que hacer todavía. Y ahí regresa Pam a la vida y al cuerpo, y ahí siente un tirón muy violento, doloroso, señalando que volver a la vida fue más doloroso que salir de ella. ¿Qué es lo que hace este caso único? Bueno, miren ustedes. Tenemos ojos completamente tapados, tenemos auriculares con ruido constante, tenemos un cerebro sin actividad eléctrica, según los monitores, y aún así describe detalles visuales y auditivos que ocurren en la sala mientras estaba en ese estado. Bueno, este caso ha sido estudiado por varios investigadores, como por ejemplo un cardiólogo llamado el doctor Michel Savon, el doctor Bruce Grayson también. Hasta ahora nadie ha podido dar una explicación convincente de cómo Pam pudo percibir estas cosas si no es de la manera que ella lo señala. Entonces yo les digo, recen un poco, porque esto lo que implica es que hay algo más allá. No implica otra cosa. Bueno, y ahora vamos a pasar a anunciar. Este año tenemos el 5º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura, que se va a celebrar en la ciudad de Corrientes. Calculo que en el Salón Azul, creo que es así, Salón Azul del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNE, y va a ser no sé si lo dije ya, entre el 21 y el 24 de octubre, y todavía están a tiempo hasta el 30 de junio a participar con alguna historia de su vida, en el sentido de buscar los ascendentes de uno, porque ya vieron que es sobre genealogía también, cultura, o sea, ustedes si son profesores de cualquier ámbito, porque este es interdisciplinario este congreso, entonces pueden ustedes hablar sobre personas que dedicaron su vida al estudio de Egipto, por ejemplo, o cualquier otra cosa que se les ocurra y que tenga que ver con historia, genealogía y cultura. En mi caso yo siempre intento poner parte de esas tres cosas juntas, lo cual me lleva a medio ponerme a buscar bastantes cosas, porque si no coincide con lo que yo quiero poner ahí, ¿no? Con lo que yo quiero expresar. Y ahora sí, efemérides. En 1178, en Canterbury, 5 monjes divisan la luna y una colisión de meteorito que hoy tiene el cráter llamado Giordano Bruno. Bueno, se cree que las variaciones de pocos metros en la distancia Tierra-Luna son el resultado de este impacto. Y ustedes dirán, bueno, y unos cuantos metros, no, pero es que estos cuantos metros es, digamos que ustedes tienen que saber que la luna se está yendo, ¿no? Va a tardar mucho.
va a tardar mucho. Posiblemente la especie humana se autodestruya antes que estas cosas ocurran, pero en el momento en que la Luna, que tiene esa fuerza centrípeta, que es la que está y queriendo irse, ¿no?, de donde está ahora mismo, de esa órbita, cuando se vaya la Luna, lo que va a ocurrir es que se van a acabar los efectos de las mareas. Entonces el agua posiblemente, y además ya la Tierra no estará tan caliente como hoy, por ejemplo, entonces el agua escaseará. Al escasear, todo se volverá un poco más, digamos, cálido, por no decir insoportable. La vegetación irá perdiéndose y todos los animales morirán. Y bueno, nosotros somos animales. Así que, o me refiero por lo menos, estamos en el reino animal según la clasificación. Y ahí será el fin de la vida. Pero estamos hablando de miles y miles, bueno, estamos hablando de millones de años. Bien, 1483 los Reyes Católicos van a fundar la villa de Puerto Real en Cádiz y 300 años después, 1783, va a llegar una nube ácida del volcán Laki de Islandia. A la vez, esta nube va a ocupar París, Turín y Padua, y es el resultado, ¿no?, de la explosión el 8 de junio, o sea, 10 días antes, y la erupción que va a durar 8 meses, ¿no? Durante 2 años esta nube va a causar una gran hambruna y se va a saldar con 6 millones de personas fallecidas en todo el mundo, una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. En 1815, hoy, sería la batalla de Waterloo, o sea, ahí se dio la derrota precisamente de Napoleón I, que ahí debe de renunciar al trono por segunda vez, ¿no?, porque fue el segundo intento. Después, en 1900, en China, una emperatriz viuda llamada Cixi ordena asesinar a todos los extranjeros, incluidos a los diplomáticos y a sus familiares. Bueno, eso está todo contemplado en el marco de la rebelión de los Boxer, que era un grupo, digamos, radical, anti-extranjeros. Y ahí fallecieron entre 250 a 230 extranjeros. Va a declarar la guerra a las potencias europeas o extranjeras también de la Alianza. O sea, eso era un grupo que se llamaba la Alianza de las 8 Naciones, y ahí va a estar también España. Y van a ser asesinados 130 misioneros protestantes, 50 sacerdotes y monjas católicos. Y va a ocurrir el célebre asedio de 55 días en el barrio de las legislaciones en Pekín. Existe una cinta, ustedes pueden verla, muy interesante porque es una película de Samuel Bronston, una película de esas grandes epopeyas que hizo él. Samuel Bronston va a hacer, ustedes deben de conocer, supongo, ¿no?, las películas Rey de Reyes, El Cid, La caída del Imperio Romano, El fabuloso mundo del circo, incluso una que rodó se llama Pampa Salvaje, es de él. Bueno, esta se llama 55 días en Pekín, con Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven. Y lo curioso de esta película es que fue rodada totalmente en España, en un pueblo de Madrid llamado Las Matas, y dejó unos decorados colosales, porque claro, imagínense que tenían que hacer las murallas chinas, la gran muralla china y la ciudad prohibida, que pareciera que se está viendo ahí, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando ya, hoy es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, por eso he traído esto a colación. Es el día también de la gastronomía sostenible, o sea, coman bien, pero hay que sopesar lo que se come, lo que no se come. Bueno, ahora también les puedo decir que hoy es el día también de San Marcos y San Marcelino, unos mártires también, de la Iglesia Católica y también de la Ortodoxa, un poco anteriores a Paula y Ciríaco,
Estos son del 286, pero también son de una persecución de Diocleciano. Estos eran unos hermanos gemelos, que encima eran de familia distinguida, vivían en Roma, se van a hacer diáconos de la iglesia primitiva, esto es más o menos como un ministro eclesiástico, y en algún momento se van a cruzar con alguien y se van a negar a sacrificar a dioses romanos, y ahí van a ser arrestados. Los padres, que son ricos, de buena familia, Tranquilino y Marcia, los van a visitar a la cárcel y le instan a que dejen su fe y así los sueltan. Pero allí también estaba encerrado con ellos San Sebastián, y este los convence, los convierte, e incluso convierte a los padres, ¿no? Y también a un tal Tiburcio, que era hijo del prefecto de la ciudad. Otro funcionario, llamado Nicostratus, y su mujer Zoe, también son convertidos, pero fíjense que una vez que es convertida la señora Zoe, que era muda desde hacía 6 años, ahí empieza a hablar. Después, claro, Nicostratus, que es el marido de esta señora, pues trajo a los siguientes, a los que había ahí, a los 16 prisioneros, y los hizo convertir, porque como era esto, ¿no? Y, por último, Cromacio, el padre de Tiburcio, se convierte y entonces los libera a todos. Hasta aquí, bien. Pero Marcos y Marcelino, que se habían ocultado, son traicionados y, bueno, el sucesor del anterior prefecto va a ser Fabiano, los condena a ser atados con la cabeza hacia abajo, a 2 pilares, con los pies clavados en ellos, un día entero hasta ser lanceados para morir, porque no morían. Y después van a ser enterrados en la vía Ardertina. Todos van a tener un fin malo. Zoe va a ser colgada de la rama de un árbol, se va a encender el fuego bajo sus pies, etc. Nicostratus va a morir ahogado con otros 5 en el Tíber. San Tiburcio va a ser arrojado a una zanja y enterrado vivo. Es que eran muy crueles, o sea, en Roma la crueldad era, digamos, casi excesiva. Bien, voy a volver a decir la pregunta y nos despedimos. No era tan larga, ¿no? La pregunta, ¿no? Bueno, yo se la puedo decir de memoria. El teléfono al que tienen que mandar el mensaje, el WhatsApp, es 3794 14 7726, y ahí tienen que decirnos, resulta que en 1845 un general, Juan José Flores, resulta que hay una ciudad en Ecuador que se rebela contra él, en esa ciudad, en 1845. Ahora, 23 años antes, en esa misma ciudad, se van a reunir una serie de personajes y uno de ellos resulta que enviudó teniendo 20 años. Bueno, ¿cuál es el nombre de la señora con la que estuvo casado durante 8 meses? Hay un detalle más, por si ustedes no lo saben. Bueno, y ahora sí nos vamos a despedir. Queridos oyentes, hoy hemos viajado a Irán en esta edición de la última hora vespertina. Nos hemos relajado con la buena voz de Rafael Acarrá, hablando sobre casos también donde se litiga entre la libertad de expresión con la de religión. Hemos intentado expresar cómo se llevó a cabo uno de los casos más misteriosos de experiencia de la muerte, y la realidad, como siempre, supera la ficción. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches desde Radio Sapucay.